Dentro de Dragon Ball GT, pocos diseños tienen tanto peso visual como Gogeta Super Saiyajin 4. Es uno de esos personajes que no solo tiene que verse poderoso, tiene que dominar la escena. Y Kamione llega con una figura que, desde el primer vistazo, tiene mucho a favor. Expresiones bien logradas, buenos acabados y una energía que conecta directamente con Dragon Ball GT. Pero con Gogeta hay algo que no se puede fingir. Puede verse brutal y funcionar muy bien como pieza individual, pero cuando lo pones junto al resto de la colección, esa primera impresión empieza a cambiar. Así que quédate, porque en este video vamos a descubrir si este Gogeta Super Saiyajin 4 de Kamione está a la altura o si una decisión de diseño termina pesando más de lo que parece. Esta entrega viene en presentación de 2 cajas, con un diseño simple y sin imágenes promocionales. En esta ocasión tenemos un personaje muy similar a Wolverine y una ventana frontal que deja ver la figura completa. En la segunda caja no tenemos un diseño especial y todo esto es para protegerse del copyright. Así que sin nada más que detallar, vamos a ver con qué viene dentro del empaque. En el primer blister tenemos la figura junto con 5 pares de manos por este lado, par de manos abiertas para usar los efectos de poder, par de puños junto con los antebrazos que se reemplazan con el personaje creado para protegerse del copyright, además de un par de manos en posición de agarre que están en la figura. Accesorio de brazos cruzados, que se ve muy bien esculpido y diseñado. Además, la pintura se siente de muy buena calidad. Efecto de Kameha de confeti, que es uno de los accesorios más llamativos de esta figura. Este está muy bien esculpido y detallado. Vemos una buena aplicación de pintura y una buena definición de las piezas. Toda esta parte de confeti está hecha en plástico flexible, lo que nos asegura que no se va a romper tan fácilmente cuando lo posemos con la figura. Cola adicional con alambre flexible para dar variedad a las poses en el display. Y en el segundo blister tenemos efecto de Big Bang Kamehameha, bien construido y detallado. Está hecho en plástico rígido que se siente de muy buena calidad. Aquí tenemos el punto de conexión para usarlo con la base. Otro pequeño efecto de poder. Este está hecho del mismo material y aquí tenemos este pin para usarlo con estas manos. El chaleco característico de Gogeta, que esta vez viene solo en esta versión y no tenemos la versión con efecto de aire, además de las sombreras que se conectan en la parte de atrás de los brazos. Y para continuar con la cabellera y los rostros, vamos a armar realmente a Gogeta, reemplazando las piezas de este personaje por las que se requieren para tener a Gogeta. Así que rápidamente vamos a ver cómo se hace. Aquí tenemos que quitar desde esa zona del antebrazo para quitar la mano junto con las garras, así. Y ahora vamos a poner esto. Esta la puse usando calor, así que la recomendación es usarlo para prevenir dañar este punto de articulación. Así que vamos a poner el segundo antebrazo. Muy bien, ya puse los 2 antebrazos. Y en el primer blister la figura incluye estas piezas que es para reemplazar aquí en la parte de los hombros. La idea sería para usar sin chaleco, pero no lo veo realmente necesario. Y ya casi tenemos a Gogeta. Seguimos con 6 cambios de rostros y la cabellera de Gogeta. Rostro confiado que viene con la figura. Este está muy bien esculpido y detallado y completamente al estilo de Tonsen Artois. Además, la cabellera tiene puntos de articulación. Aquí tenemos este mechón, también este, son articulados, pueden mover. Y también en la parte de atrás tenemos estos puntos de articulación para darle efecto a la cabellera. Rostro serio con expresión base. El esculpido define un poco las líneas de expresión y eso ayuda a definir el carácter de este rostro. Rostro enojado con los dientes apretados, que también tiene buen esculpido en la parte de los dientes. Este no es solo un decal, sino que tiene un poco de profundidad y eso ayuda a definir mejor la expresión. Rostro gritando o expulsando ki, con un esculpido que hace énfasis en las líneas de expresión. Rostro sonriente cómico. Aquí el esculpido se enfoca en definir la sonrisa y las mejillas, dándole mucha vida a la figura. Y finalmente, rostro cómico sacando la lengua. Es uno de los añadidos más interesantes de esta figura, además de que le da mucha vida a la colección. Aquí el esculpido es protagonista. La lengua es un elemento que se añade al rostro, dándole esa profundidad y carácter tan interesantes. Para finalizar, en el segundo blister tenemos este mechón con efecto de aire, y así se ve puesto en la figura. Al detallar la figura podemos ver el excelente esculpido que siempre nos da Kamione. Por ejemplo, aquí vemos cómo definieron el pelaje en los brazos
característico del fase 4 y cómo integraron aquí partes del pecho con las partes con pelaje. También vemos el esculpido en el pantalón y en la parte de atrás cómo integraron la parte de la cola. Podríamos pensar este Gogeta fase 4 estaría basado en su anterior entrega, que es el Gogeta Super Saiyajin. Y sí, efectivamente tenemos piezas similares o iguales. En el pantalón tenemos exactamente los mismos pliegues, solo difiere en la pintura. Fíjense aquí exactamente los mismos pliegues. Y pues era apenas lógico, ellos son una fábrica y podrían reutilizar moldes que ya hicieron. También las fajas son iguales. Y ciertas zonas, las más evidentes, pues también son muy similares, como por ejemplo aquí en los rostros también. Sin embargo, no estamos en la sección de escala, pero si los ponemos uno al lado del otro, notamos algunas diferencias, especialmente en la altura. Vemos por ejemplo que aquí la faja está a este punto, pero aquí está un poquito más alto. Eso es un poco curioso, suponiendo que tienen el mismo molde, pero creo que el detalle está en la parte azul abajo en los pies. Fíjense que en la parte de Gogeta es un poco más alto que en la parte del Gogeta Super Saiyajin. Los pies y el detalle que tiene son iguales en ambos casos, pero aquí sí hay una diferencia en altura, que lo podríamos confirmar por ejemplo cuando los ponemos de frente, ya que aquí podemos ver que la nariz del Super Saiyajin da más o menos a la boca del fase 4. Quizás aquí querían hacer esa diferencia de alturas y pues me parece inteligente que lo hayan hecho a partir de este punto, que pues es una pieza diferente de lo que es el pantalón, porque más allá de eso, por ejemplo, los brazos son iguales, los pechos son similares, pero por supuesto el esculpido es distinto, y aquí pues la diferencia está un poco en esa parte, y esto yo creo que lo hicieron justo para igualarse un poco a la altura con el Goku de SH Figuarts, ya que aquí incluso notamos que Gogeta es un poquito más alto que Goku. Acá lo notamos en los hombros, este hombro está un poco más alto que el hombro de Goku. Pero aquí llegamos al real problema que tenemos con esta figura. Yo en realidad soy muy fan de la marca Camione, cuando antes se llamaba Tonsen Art Toys. Me parece que hacen un excelente esculpido que es superior al de otras marcas, pero aquí lamentablemente y aparentemente tenemos un problema no en altura, porque parece que en altura funciona, con que sea más alto que Goku cumple, pero el gran problema está en los músculos y en las proporciones. Al ponerlo al lado de Goku Super Saiyajin 4, vemos que este es un personaje que está definido por volumen en los brazos y en el pecho, siendo esto muy característico de Goku y Vegeta fase 4. En cambio, en la versión de Camione no tenemos esas proporciones y hace que la figura pierda un poco de esencia. Y esto es lamentable, ya que logran una buena figura, pero no alcanza las proporciones reales del fase 4. Especialmente porque siempre van a estar juntos en el display, hay siempre esa comparativa y eso hace que sea difícil de ignorar. Podemos pensar que Camione se basó en las proporciones del Gogeta Super Saiyajin para trabajar esta versión de Gogeta, ignorando las proporciones reales de Dragon Ball GT. Entonces tenemos una buena figura que logra capturar en parte la esencia de Gogeta, tiene carácter y definición propia de la marca, pero falla en el tema de las proporciones. En cuanto a la pintura, la figura presenta la paleta de colores característica y próxima a Gogeta. Tenemos esta cabellera en el tono rojizo que destaca por sobre toda la figura, además del tono vino tinto en las zonas de pelaje, que en cámara podría parecer un café, pero en realidad es un rojo oscuro, que es muy característico también de Gogeta fase 4. En esta parte del chaleco, que es naranja, puede diferir un poco de la versión del anime, pero aquí sabemos que se basaron mucho en su entrega anterior, donde Camione sí diferencia la parte del pantalón. Tenemos aquí un tono más hacia el blanco y aquí hacia un gris azulado. También se diferencian en la zona de la faja y en la zona de los calentadores, siendo un azul intenso para la versión Super Saiyajin y un azul más pálido para el Super Saiyajin 4. En cuanto al trabajo de luces y sombras, no presenta eso en el cuerpo, pero sí en el pantalón, siendo un punto donde destaca mucho por ese trabajo, tanto por delante como por detrás, lo cual se agradece, ya que otras marcas, incluida SH Figuarts, no suelen hacerlo. Sobre los acabados tenemos una aplicación de barniz mate general en toda la figura, a diferencia de estos puntos que originalmente son así brillantes, y eso le da un contraste interesante a la figura, teniendo este punto en glossy y el resto
en acabado mate, dándole un aspecto premium y una buena presencia en el display. Con respecto a la calidad del plástico en mano, Camione nos tiene ya acostumbrados a una buena calidad. Tenemos una figura que se siente sólida, no hay zonas que se sientan flojas, fíjense, lo movemos sin nada, y todas las articulaciones en general funcionan bien. Incluso se nota un poco la evolución de la marca a lo largo de diferentes entregas, ya que han mejorado zonas donde antes habían articulaciones rígidas o zonas muy flojas, pero ahora todo se encuentra en un buen balance. Han evolucionado e incluso han mejorado todo su control de calidad. Y creo que aquí la figura muestra uno de sus puntos más sólidos. Más allá del debate sobre sus proporciones, en mano se siente como una pieza cuidada, firme y bastante completa. No transmite esa sensación de figura improvisada o frágil. Al contrario, se nota que Camione ha venido puliendo su control de calidad y que esta vez la experiencia se siente mucho más segura. Pasando a la escala, este Gogeta entra bien dentro de la línea. Junto al Gogeta Super Saiyajin anterior, queda claro que esta nueva versión toma mucho de esa base, manteniendo una proporción bastante similar entre ambos. Y al ponerlo junto a Super Android 17 de SH Figuarts, la altura no se siente fuera de lugar, pero sí empieza a quedar la sensación de que Camione pensó más en reutilizar una estructura conocida que en adaptar completamente el cuerpo al universo de Dragon Ball GT. La comparación más importante llega con Goku y Vegeta Super Saiyajin 4. Aquí la figura mantiene buena presencia en altura, pero pierde fuerza en volumen. Gogeta debería sentirse más ancho y con una musculatura más dominante, especialmente al lado de personajes que ya tienen una construcción física bastante marcada dentro de la línea. Cuenta con una altura aproximada de 14 centímetros hasta la frente y cerca de 16 centímetros hasta la punta del cabello. En conjunto, la escala no es el verdadero problema. En altura, la figura logra convivir bastante bien con la colección. Pero cuando entra en juego el volumen del cuerpo, especialmente frente a Goku y Vegeta, es donde Gogeta empieza a perder la presencia que debería tener. Y seguimos con las articulaciones y algunas decisiones de diseño que son fundamentales en una figura de Camione. Empezamos por el cuello. Tiene buen rango, pero está un poco limitado por el propio diseño de la cabellera. Incluso estos puntos tienen articulación y son buenos, pero hay que previamente moverlos para poder mover la cabeza, que sí tiene buen rango. Puede ver hacia arriba para las poses volando y hacia abajo para poses más desafiantes. Los brazos desde el hombro pueden girar 360 grados, con un movimiento fluido y sin restricciones. Especialmente porque para poner el chaleco hay que quitar los brazos, entonces desde fábrica este punto está con lubricación. También podemos elevar a los 90 grados, tenemos giro de 360 grados en bíceps y tríceps, así también como en las muñecas, y articulación para abajo y para arriba, además de codos con doble articulación. Seguimos con la articulación de mariposa, donde Camione nos asegura un muy buen diseño, tiene buen rango y nos permite este cruce de brazos. Aquí vemos cómo se activa la articulación en ambos lados y nos permite cruzar los puños. Quizás no logra el rango de las nuevas figuras de Bandai, pero este es suficiente para cruzar los brazos y lograr poses extremas. Seguimos con el torso, que puede moverse para adelante con este rango y para atrás, bastante amplio, y con la cintura que gira 360 grados sin problemas. En este caso el movimiento es fluido, aunque he visto algunos que es un poco restringido. Las piernas logran un muy buen split, dándonos una amplitud de 180 grados. A la hora de articular las piernas les recomiendo que esta zona verifiquen que quede por debajo de la ingle en ambos lados, para que el movimiento sea fluido y sin restricciones. Seguimos con la articulación en este punto, que le permite girar en su propio eje. Además, las piernas se elevan a los 90 grados. Podría subir un poco más, pero a pesar de que la ingle es en plástico flexible, no es tan flexible para superar ese rango. Sin embargo, en lo personal me parece suficiente, además de que evita que se deforme esta zona del pantalón. Las piernas tienen doble articulación en las rodillas, aunque esta zona sí es un poco rígida, así que tengan cuidado o apliquen lubricación. Finalmente tenemos esta nueva articulación que en el caso de Camión me parece muy útil. Fíjense cómo se mueve y cómo ayuda a las poses extremas. También se mueve hacia los lados. Incluso me parece mejor que la nueva articulación en esta zona de SH Figuarts de las 3.5, pero aquí me parece que el diseño es mucho más óptimo.
Finalmente los tobillos giran 360 grados, se mueven para abajo y para arriba y articula la punta del pie. Después de revisar la figura completa, creo que este Gogeta Super Saiyajin 4 de Kamione queda en un punto bastante particular. Porque sí, la falta de volumen en el cuerpo es difícil de ignorar. Para un diseño que debería sentirse tan dominante, uno espera más volumen y una musculatura que imponga dentro del display. Pero al mismo tiempo sería injusto decir que esa decisión arruina toda la figura. Como pieza individual funciona muy bien. Tiene buenos acabados, una presencia visual fuerte y esa calidad característica que Kamione ya viene construyendo en sus últimos lanzamientos. Así que, ¿es el Gogeta Super Saiyajin 4 definitivo? Para mí, no del todo. No porque sea una mala figura, sino porque el diseño del personaje pedía un cuerpo con más fuerza visual. Aún así, el balance final me parece positivo. Porque cuando la ves como pieza individual o junto a otras figuras de Kamione, sí transmite esa calidad y presencia que la marca viene construyendo en sus últimos lanzamientos. Solo hay que tener claro qué estás comprando. Una figura muy bien trabajada en muchos apartados, pero con una decisión de proporción que puede cambiar bastante la forma en que la percibes dentro de tu colección. Y ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Crees que este Gogeta Super Saiyajin 4 logra imponer como debería? ¿O sientes que Kamione debió darle un cuerpo más poderoso? Te leo en los comentarios. Y si este análisis te ayuda a mirar la figura con más detalle, apóyame con tu like, suscríbete al canal y acompáñame en las próximas reviews. También te dejo en la descripción los links a mis otras redes sociales y al canal de noticias en Instagram, donde seguimos compartiendo novedades, lanzamientos y contenido para coleccionistas. Y recuerda, en Figment Collectors, cada figura cuenta su propia historia.